Hola a todos y todas, encantada de estar con ustedes en el día de hoy, trayendo otro tema de salud mental, del comportamiento, de hábitos saludables. Mi nombre es Iris Luna Montaño y estoy muy emocionada de seguir trabajando poco a poco en este espacio exclusivo de YouTube que se llama Un Expreso con Iris. Antes de empezar a tratar el tema, quisiera invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que reciban nuevo material. Además, por favor, compartan si ustedes creen que este material le puede llegar a servir a alguien. Hace poco tiempo, después de comenzar la serie de estos trastornos obsesivo-compulsivos y de alguna manera todos los que están dentro de este espectro, que es un tema bien interesante que me gusta mucho, aparece una persona preguntándome, bueno, doctora, ¿qué diferencia hay entre el trastorno obsesivo-compulsivo y la personalidad obsesiva-compulsiva? Me parece una pregunta muy interesante y creo que merece la pena que le demos salida en el programa del día de hoy. Actualmente, el sistema de clasificación de enfermedades, el DSM-5, contempla algunos grupos donde ha ubicado los trastornos de personalidad. Entonces podemos decir que en este momento, ¿cuáles son los que acepta el DSM-5? Dentro del grupo A tendremos el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. Si ustedes desean, en un programa más adelante hablaremos de cada uno de estos trastornos. Dentro del grupo B tenemos unos que son bastante dramáticos, muy llamativos, como verán, como el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno limítrofe de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Esos están dentro del grupo B. Y dentro del grupo C tenemos nuestro trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, tenemos el trastorno evasivo de la personalidad y tenemos el trastorno dependiente de la personalidad. Pero antes de hablar de trastorno, yo quisiera explicarles, bueno, qué es la personalidad y qué es normal y qué es anormal. Empecemos por lo más básico. Cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de una entidad que genera malestar en la persona que lo presenta o tal vez en las personas que rodean a esa persona que lo presenta. Puede producir alteraciones en la calidad de vida. Es un factor de riesgo para que se presenten otros trastornos mentales, porque generalmente se pueden presentar trastornos compartidos. Por ejemplo, un paciente puede tener un trastorno de personalidad histriónico y también podría tener un trastorno de la conducta alimentaria o podría tener un trastorno evasivo de la personalidad y podría tener un trastorno depresivo. Entonces, esto es muy importante. Cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de que algo no está funcionando bien y que de alguna manera, esta manera estable, continua de comportarnos y muy característica que nos caracteriza, puede generar daño en nosotros mismos, asociarse a otras enfermedades y generar incomodidad y dificultades en la convivencia con otras personas. Entonces, esto es lo más importante. Todos los seres humanos tenemos personalidad, por supuesto. Muy bien. Dentro de esta personalidad, muchas personas tienen unos u otros rasgos, sin que eso sea patológico. Por ejemplo, si yo soy muy ordenada con mis cosas, si prefiero tener los colores de las blusas acomodados, si me molesta mucho el desorden, si tengo cierto control de las cosas, pero obviamente no tengo obsesiones, pensamientos que me molesten, pero sí tengo estas características del orden, de mantener las cosas como en su sitio y podría tener un rasgo obsesivo, ¿no es cierto?, de la personalidad. Así, por ejemplo, si yo suelo ser demasiado independiente, si a mí no me interesa mucho estar con la gente, podría tener unos rasgos esquizoides de la personalidad sin que esto se convierta en un trastorno. Para hacer un trastorno se tienen que cumplir unos criterios diagnósticos que están dentro de estas clasificaciones y además quiero contarles que hay otros trastornos de personalidad que no han sido contemplados en el DSM-5, pero que también han sido muy estudiados.
Entonces, para hablar de personalidad tendríamos que decir que la personalidad es un constructo teórico, es decir, es un constructo basado en la observación y en el análisis del comportamiento, de la expresión de las emociones, de la forma como ciertas personas se comportan durante toda su vida y que las hace únicas, irrepetibles, ¿no? Hay gente que te puede decir, es que esta persona no tiene carácter, no tiene personalidad. Todos tenemos personalidad, solo que la personalidad difiere en muchos factores. Entonces, ya sabiendo que la personalidad es, ha sido estudiada desde hace muchos años. Hay muchísimos investigadores en diferentes líneas que han trabajado la personalidad y han tratado de hipotetizar de qué manera puede afectar o puede beneficiar a alguien tener determinados rasgos de personalidad o tener trastornos de personalidad. Podemos llegar a algo que es bien interesante y es decir que no se trata de algo que se pueda basar en estudios de pronto de laboratorio o este tipo de cosas. Eso no es lo principal. Lo principal para poder hablar de personalidad es una observación muy detallada, un análisis, el anotar determinadas características y ver cómo la gente se va distribuyendo en estas diferentes maneras de actuar y de responder al medio ambiente, a lo que le rodea. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de personalidad. Muy bien, entonces la personalidad, ¿qué sería? Sería un conjunto de características físicas, genéticas, sociales, que reúne un individuo y que lo hace diferente con respecto a otras personas y lo hace también como único, ¿no? Porque podemos nosotros, cuando hablamos de alguien, tú puedes decir, bueno, es que esta persona es irritable, esta persona es una persona muy controladora o esta persona es muy obsesiva con los detalles, entonces tú tienes unos adjetivos, pero ojo, estos adjetivos que utilizan no tienen que ver básicamente con devaluar al otro ni con juzgar al otro, sencillamente están describiendo cómo es esa persona, ¿verdad? Esto no tiene el sentido de juzgar a nadie, ni mucho menos, es tratar de conocer cómo es cada una de las personas dentro de su contexto vital, dentro de su propia historia, dentro del el medio donde le tocó vivir. Es decir, la personalidad define quién es cada uno de nosotros. Esto es muy interesante. Entonces, la interrelación y la comunicación y la comunión de todas estas características, que generalmente son estables en el tiempo, serán lo que va a determinar una conducta y el comportamiento de esta persona y, ¿por qué no?, también de acuerdo a la estabilidad de estas mismas cosas, vamos a poder nosotros llegar a predecir cómo puede responder una persona ante determinada circunstancia o determinado estímulo, ¿no es cierto? Porque al ser estables y al repetirse, nosotros nos da la posibilidad de decir, es que si yo le digo a fulano de tal esto de esta manera, él me va a responder así. ¿Por qué? Porque es su manera general de responder y ser estable quiere decir de que es algo que me caracteriza, no es que la persona va cambiando de manera de ser de un momento a otro, no. Siempre hay unas cosas que permanecen en el tiempo y que me definen y esto es lo más importante de la personalidad. Se dice en resumen, ¿no?, que la personalidad está compuesta por dos elementos muy interesantes que son el temperamento y el carácter. ¿Qué es el temperamento? Bien, el temperamento tiene un origen heredado, tiene un origen genético y otro origen de tipo psicosocial, cultural. Es decir, lo determinará el ambiente en el cual se está moviendo y se está desarrollando cada persona. Por ejemplo, cuando una persona suele reaccionar y actuar muy fuerte, muy duramente ante el fracaso o ante algo, un problema que le rodea, pues se suele decir que esa persona tiene un temperamento muy fuerte, ¿verdad? Y esto vendría a ser algo como la carga emotiva o emocional que dicha persona le pone a las cosas, ese énfasis emocional que le pone a cada cosa y pues si es fuerte,
obviamente decimos tiene un temperamento fuerte, o si es una persona como que no reacciona de esa forma, como que es más blanda, podemos decir, pues tiene un temperamento blando, ¿verdad? Esto sería la parte del temperamento y es muy interesante que veamos que tiene que ver también con la parte, no solamente la herencia, porque a veces dicen, fíjense, muchas personas dicen es que este niño es genio y figura hasta la sepultura. Esto implica que siempre conserva desde que estaba pequeño determinados comportamientos y determinada manera de responder frente a las cosas. Y esta parte me parece a mí súper interesante. Y por ahí hay otra cosa que dicen que lo que se hereda no se hurta. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente si yo tengo un papá con un temperamento fuerte y tengo unos hermanos con un temperamento fuerte y esto es algo que es familiar y tengo un ambiente que facilita ese temperamento, pues voy a resultar también teniendo un temperamento fuerte. Entonces a veces incluso a las familias se les dice, por ejemplo, los enojados, los no sé qué, la familia de los bravos, porque tienen determinadas características. Entonces, esto pues ya sería algo despectivo, pues que no entra al caso, pero que sí vemos cómo de alguna manera las personas ya empiezan a clasificar a cierto tipo o a ese cierto grupo de personas por su manera de comportarse de forma estable durante toda su vida. Entonces, después del temperamento decimos que está el carácter. Y el carácter implica o indica el modo a través del cual actuamos, nos expresamos y pensamos. Los psicólogos desde hace muchísimo tiempo le han prestado mucho interés a la personalidad y esta, como les digo, ha sido objeto de muchísimos estudios a partir a finales del siglo XIX y del siglo XX, y se han hecho varios modelos de estudio, ¿no? Un modelo clínico donde se hace un estudio muy profundo del individuo, por eso se hacen esas historias clínicas tan completas para ver el individuo cómo se ha comportado a través del tiempo, ¿sí? Y vamos a mirar esas diferencias individuales, porque también se realizan, por ejemplo, para poder definir cómo es la personalidad de alguien, se realizan unas entrevistas extensas, pero muy organizadas, que tienen una claridad para llevarnos a entender cómo funciona generalmente esta persona, ¿verdad? Y esto se hace, estas entrevistas, estas encuestas que están muy bien diseñadas, se hacen en grandes muestras de población. Y también existe otra área de estudio de la personalidad, que es el área experimental, donde se va a establecer estas relaciones de causa-efecto si nosotros empezamos a manipular ciertas variables, ¿no? Si manipulamos de pronto factores, por ejemplo, como dónde vive, cuáles son el grado de educación o no grado de educación, y vemos de qué manera diferentes factores van a influir en ese carácter. Muy bien. También hace mucho tiempo hay un psicólogo pues, muy reconocido que fue Carl Gustav Jung, que planteó también dentro de la personalidad dos conceptos, ¿no? Que sería la introversión y la extroversión. Entonces, a ver, él formulaba dentro de su teoría de la personalidad dos tipos psicológicos básicos que los individuos pueden presentar. Pueden ser introvertidos o pueden ser extrovertidos. Y aunque un individuo no es absolutamente introvertido, ni el otro es absolutamente extrovertido, las personalidades podrían marcar de pronto ciertos elementos que me puedan decir que van más hacia la extroversión que hacia la introversión. Y esto tiene pues mucho interés en el estudio de los pacientes para poder mirar, predecir de pronto cuál va a ser la conducta en el futuro y para poder modular determinadas cosas. Ya después de hablar un poco de lo que es la personalidad a grandes rasgos, entonces podemos resumir que se trata básicamente de un constructo teórico que ha ido evolucionando, que ha sido estudiado desde hace mucho tiempo, en donde pues, nosotros vamos a tratar de entender cuál es la manera como funciona un individuo desde su parte única, desde su parte particular.
Es ese conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único con respecto al resto. Ya sabiendo lo que es la personalidad, vamos a hablar de qué es la personalidad obsesivo-compulsiva. Como les dije inicialmente, la personalidad obsesiva-compulsiva está metida dentro del grupo C de la clasificación del DSM-5, ¿no es cierto? Lo otro es que al hablar de trastorno estamos hablando de que este comportamiento puede generarle problemas al paciente y problemas a las personas que le rodean. Entonces, ¿por qué se caracteriza el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo? Se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo y el control. Aquí a estas personas se les dice que son psicorrígidas. No hay espacio para la flexibilidad o para la eficiencia. Y esto obviamente va a afectar muchísimo la finalización de una tarea, porque a veces es tanto el perfeccionismo que repiten y repiten, por ejemplo, si escriben, repiten y repiten un texto y se demoran muchísimo porque quieren que sea absolutamente perfecto. Entonces esto pues trae consecuencias, ¿verdad? A la hora de la eficiencia, a la hora de mostrar resultados. Muy bien, las personas con un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva necesitan siempre tener el control. O sea, la palabra clave de la personalidad obsesiva-compulsiva es el control. Necesitan tener el control de las cosas y hacer las cosas de una forma determinada, en búsqueda siempre de un perfeccionismo, que pues obviamente no vamos a poder obtener, porque nada es perfecto en el mundo, ¿verdad? Los médicos, los psiquiatras, diagnosticamos un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva basándonos en los síntomas específicos. Por ejemplo, si vemos que este paciente se preocupa demasiado por los detalles, por llevar las reglas, seguir las reglas de una manera absoluta, por los horarios, por la organización y las listas interminables que tienen, así como por el hecho de centrarse en hacer las tareas con tanto cuidado y con tanta perfección que siempre acaban presentándolas tarde, acaban presentando problemas para finalizarlas y acaban muchas veces fracasando en el intento a pesar de que tienen ideas fabulosas, ¿no es cierto? Entonces esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. La psicoterapia puede ser de gran utilidad y aquí es muy importante que existen dos líneas de psicoterapia. La psicoterapia cognitivo-comportamental, que tiene bastantes estudios, y ya la teoría más clásica, que es la psicoterapia psicodinámica, que a algunas personas podría serles también de gran utilidad. Muy bien. En los trastornos de personalidad, como les había dicho, se caracterizan por patrones de pensamiento, de percepción, de reacción y de relación, siempre duraderos en el tiempo y repetitivos en el tiempo, que van a provocarle a este paciente con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad una angustia, una preocupación importante y que lo iban a generar problemas a la hora de desenvolverse en los medios, ¿no? Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva necesitan, como les digo y repito, tener el control de las cosas, pero tanto tienden a hacer las cosas solas que no reciben ayuda de los demás porque piensan que las otras personas no lo van a hacer, no van a hacer las cosas bien. O sea, son las personas que dicen, lo hago yo mismo. No, es que yo no puedo delegar. Son incapaces de delegar porque no confían que la otra persona puede hacer las cosas bien. Y esa parte es muy delicada. Y además tienden a desconfiar de la capacidad que tienen las demás personas a la hora de ayudarles o a la hora de hacer algo. Por decir algo, si en un momento dado hay que ir a hacer un trámite, ellos, a pesar de que no tengan tiempo, prefieren demorar el trámite a decirle a alguien que lo haga porque siempre van a encontrar un pero y un temor de que la otra persona no lo vaya a hacer bien. Y esto obviamente a los demás les llega a molestar.
Entonces, les quiero contar algo. Entre otras cosas, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es uno de los trastornos más frecuentes de personalidad. Las estimaciones de su incidencia pues varían dependiendo del estudio, pero es probable, por ejemplo, que en un país como los Estados Unidos afecte entre el 2 y el 8% de la población general. Estamos hablando de un grupo grande de población y se ha visto que este trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva suele ser mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Se cree también que hablábamos de rasgos antes, ¿se acuerdan? Se cree también que ciertos rasgos se presentan directamente en las familias, pueden hacer que una persona también vaya a tener esto. Por ejemplo, compulsividad, un rango limitado de expresión de emociones, perfeccionismo, no delegar, temor a que las personas hagan las cosas mal. Y todo esto que aprenden en familia va a contribuir a que la persona desarrolle con más facilidad este trastorno, donde hay mucha rigidez, donde hay mucha exigencia, donde no hay puntos, no hay grises, todo eso blanco o negro y pensamientos dicotómicos, donde hay catastrofización, donde hay como esa necesidad de controlarlo todo y pues obviamente la persona que crece en un medio de estos pues va a tener más riesgo de presentar un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, a menudo, ojo, no se da solo. Generalmente los trastornos, tanto de personalidad como los otros trastornos mentales y el comportamiento, no vienen solitos, vienen combinados con otras patologías. Entonces aquí estamos hablando de las comorbilidades, que otras enfermedades suelen acompañar al trastorno obsesivo compulsivo. Una frecuente es el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente. Es bastante frecuente. También es frecuente que estos individuos tengan problemas con el consumo de alcohol. A diferencia, ojo, y esto es lo más importante, del trastorno obsesivo compulsivo del que hablamos en otra charla, el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva no implica verdaderas obsesiones, que como recordamos son esos pensamientos recurrentes, no deseados o intrusivos que provocan en el individuo parálisis, gran ansiedad y grandes dificultades. Ni tampoco suelen presentarse las famosas compulsiones, que como recuerdan eran esos rituales en que la persona se siente impulsada para hacer algo para controlar esas obsesiones. Y se acordaba que era como contar cosas en la mente, como tocar alguna superficie, como conductas que de alguna manera evitarían que ocurriera eso que estaba pensando, esa obsesión que estaba pensando el paciente. Pues sí, en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo no suelen presentarse las obsesiones ni suelen presentarse las compulsiones, que son algo muy doloroso, muy delicado y en ocasiones insoportable para los pacientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, compulsiones como el lavado excesivo de manos o el hecho de comprobar repetidamente que hemos cerrado la llave del gas. Además, otra cosa, las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo a menudo, muchas veces, se sienten muy ansiosas, muy angustiadas por su falta de control sobre las compulsiones. Las hacen y no pueden evitar hacerlas y esto les parece terrible. Esto no pasa en el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad. Esto no ocurre allí. En cambio, como les digo, en las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva se sienten cómodas con este comportamiento obsesivo porque creen que esto es adecuado, que es lógico, que está bien para lograr los objetivos que ellos quieren conseguir de perfeccionismo y de control. Es decir, el paciente que tiene un trastorno de personalidad obsesiva, compulsiva, por lo general, en la mayoría parte de los casos, no está sufriendo por esos pensamientos de perfección, no los considera atormentadores,
no genera compulsiones para evitarlo, sino que todo lo contrario, los promueve para poder obtener de pronto ese control que tanto desean, ¿no es cierto? Y aquí esto se vuelve una situación compleja porque pues obviamente los pacientes que tienen este trastorno no tienen como mucha conciencia de que esto se trata de una enfermedad y básicamente lo ven como algo normal. Lo que ocurre es que para las demás personas sí puede volverse algo muy molesto. Y aquí esto es muy importante, ¿verdad? Muy bien. A ver, las personas con trastorno obsesivo compulsivo a menudo eh, tienen como esta necesidad de búsqueda de ayuda profesional. Esto no ocurre con un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Ellos por lo general no buscan ayuda profesional. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo? Lo primero y más importante es que todo el tiempo todo está centrado en el orden y el perfeccionismo. Estas personas están preocupadas todo el tiempo por el orden, porque las cosas sean perfectas, por el control de las demás personas, por el control de las situaciones, y esto genera molestias en otras personas porque los ven como autoritarios y como muy incómodos y como muy complicados. Entonces, para mantener ese sentido de control, estas personas se centran en estar dando reglas constantemente, listas, eh, por ejemplo, hacer recomendaciones incluso sobre detalles triviales, poner cartas larguísimas sobre recomendaciones sobre lo que hay que hacer para ir a hacer una vuelta, procedimientos, horarios, etcétera. O sea, son muy detallados en dar información o en tratar de controlar todos los factores para obtener de pronto un resultado óptimo. Y esta preocupación, infortunadamente, pues va a afectar la capacidad del individuo de ser flexible, de ser eficaz, de estar abierto a ideas nuevas, ideas innovadoras, porque son personas que suelen casarse con una idea y se quedan allí y son impermeables a que otra persona les diga, vea, esto se puede hacer de una manera más rápida, se puede hacer mejor así. Y ellos dicen, no, esta es mi manera de hacerlo, lo voy a seguir haciendo así porque a mí me da resultado, ¿verdad? Entonces, estas personas son vistas por los demás como personas rígidas, obstinadas en sus actividades y que insisten todo el tiempo en que las cosas se hagan a su manera. Además, pues son vistas como personas muy responsables, ¿no? Que como personas que confiables en el sentido que, pues al ser obsesivos y al querer tener el control de las cosas, son las personas que van a tener más cuidado de los detalles y entonces para muchos individuos, para personas algunos que lo rodean, aunque son incómodos por la cantidad de detalles y todo, suelen ser confiables. ¿Cuál es el efecto sobre el trabajo de estas personas que tienen un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva? Debido a que estas personas se centran en las reglas, en los detalles, en los problemas de organización, pierden el objetivo principal que las lleva dentro de un proyecto o una actividad. Revisan constantemente los errores, prestan atención a cada uno de los detalles, lo anotan absolutamente todo, no hacen un buen uso del tiempo y a menudo dejan las tareas más importantes, lo más primordial para lo que se les contrata para el final. O sea, su preocupación por los detalles y por asegurarse de que todo salga perfecto retrasa continuamente la finalización de una tarea. No, ellos no son conscientes del modo en que su comportamiento está afectando a sus compañeros de trabajo. No tienen conciencia de eso, ¿verdad? Y consideran que es injusto que los demás se enojen porque este señor es muy demorado para entregar el trabajo. Cuando se concentran en una tarea, estas personas pueden descuidar todos los demás aspectos de su vida y eso también se vuelve muy incómodo. Por ejemplo, alguien tiene que presentar un trabajo, pero resulta que también tenía que ir a recoger al hijo al colegio, también tenía que acompañar a la señora a hacer una compra y resulta que él no es capaz porque dice el tiempo no me alcanza, tengo que acabar de hacer esto es muy importante, tiene que quedarme perfecto y como que descuidan otros ámbitos de la vida, no son capaces de equilibrar como las funciones, entonces se quedan absolutamente enfrascados en determinados detalles.
Esa parte es muy importante. A ver, em, lo que les decía que también es frecuente, desean que todo se haga de una manera específica y esto pues genera problemas con los compañeros de trabajo. Tienen dificultades para delegar tareas, como les decía, y trabajar con otras personas en equipo. Al trabajar con otros, ay, se ponen a hacer listas detalladas sobre cómo debe hacerse cada cosa y se molestan como una persona sugiere una forma alternativa de hacer las cosas, rechazan las ayudas, incluso cuando van muy retrasados. Entonces, pues obviamente aquí hay gran sufrimiento, porque son personas que aunque son muy dedicadas al trabajo, muy dedicadas a la productividad y son muy motivadas a hacer las cosas excesivamente bien, pues realmente no consiguen el objetivo final y muchas veces no son las personas que están más metidas como en los éxitos financieros. Ellos lo que quieren es hacer las cosas bien, no quieren ganar plata con lo que están haciendo, muchos de ellos, ¿no? Se dedican tanto, se centran tanto en lo que tienen que hacer que no miran cuáles serían como las recompensas de haber terminado una labor. La mayor recompensa es terminarla, pero terminarla de manera perfecta, sin ayuda y ya. Pero fíjense que esto se vuelve un arma de doble filo. A ver, hay otros efectos sobre otros aspectos de la vida que tienen estos pacientes. Como se dedican tanto al trabajo, estas personas, como les decía, descuidan las actividades de ocio, las relaciones interpersonales y esto genera problemas de pareja y problemas familiares con los hijos. Pueden pensar que no tienen tiempo para relajarse, para salir con los amigos, para salir con la pareja. Declinan muchísimas invitaciones, entonces la gente deja de invitarlos. Pueden incluso posponer 3, 4, 5 temporadas sus vacaciones hasta no sentir que han terminado de hacer con todo el trabajo que tienen pendiente. El tiempo que la pasan con los amigos cuando existe esa posibilidad que realmente no es muy frecuente, tiende a ser una actividad también demasiado organizada formalmente, como un deporte. Además, se complica mucho para organizar un viaje, porque tienen que estar pensando en cada uno de los detalles, cada uno de los momentos, la entrada al hotel, la salida del hotel, cuánto se demoran para subir al metro, qué van a ir, qué monumentos van a visitar, qué comidas, qué restaurantes. Entonces, no hay como esa exploración sana y tranquila, sino que siempre todo tiene que estar muy preparado, muy estudiado y esto genera un cansancio mental pues tremendo. Ustedes imagínense cómo puede ser. Los pasatiempos y las actividades recreativas son cosas que requieren también de mucha organización y un trabajo muy duro para poderlas dominar, porque siempre su objetivo es ¿cuál? El control y la perfección. Entonces, como les digo, son planificadores de los pequeños detalles, no son fáciles de convencer de practicar un nuevo deporte, de hacer un cambio en dicho deporte y tienen esa implacable rigidez que puede llegar a frustrar a los amigos, a los compañeros, a la familia, a los hijos. Entonces, aquí hay un tema que sí me gustaría como mencionar como importante y es que la expresión de las emociones y la expresión del afecto también son estrechamente controladas. Estas personas se pueden relacionar de una manera formal, estirada, seria, políticamente correcta. No son distendidos, no hablan con naturalidad. A menudo hablan solo después de pensar muy bien lo que van a decir. Pueden concentrarse mucho en la parte lógica, en la parte del intelecto y ser muy intolerantes cuando encuentran personas a su alrededor que son espontáneas, que tienen explosiones emocionales, que son muy expresivas. Esto suele no gustarles, ¿sí? Porque esto no lo pueden ellos controlar. Otros síntomas que se han visto asociados al trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad son ser excesivamente quisquillosos, rígidos con respecto a cuestiones relacionadas con temas éticos y morales y los valores. Esto sí se ha visto muy frecuente. Son muy entusiastas, quisquillosos y rígidos con los temas relacionados con la moral, con los valores. Aplican principios morales muy rígidos a ellos mismos
y tienden a aplicárselo a las personas que lo rodean. Y otra cosa es que son muy autocríticos. Es una autocrítica salvaje. Muchas veces siempre se están diciendo, me faltó, no fui capaz, esto pude hacerlo mejor. Estas personas también suelen ser muy respetuosas con las autoridades porque ellos quieren hacer, insistir en el cumplimiento de las reglas de manera exacta y les resulta muy difícil descartar objetos viejos. Ojo, esto es interesante porque pueden tener 3 televisores desgastados y sin valor, por ejemplo, electrodomésticos rotos en su casa. Incluso aunque esto no tenga un valor sentimental, les cuesta mucho salir de cosas viejas, como que se quedan pegados a esas cosas y suelen ser reacias también a gastar dinero. Esta parte es importante. Algunos los consideran como muy tacaños, ya que piensan que si no ahorran en el presente van a tener un futuro terrible. Entonces son muy cuidadosos con el manejo del dinero, muy mesurados y esto genera problemas en la familia y todo lo demás. Entonces fíjense la cantidad de características, pero algo que considero que es importante que tengamos en cuenta es, primero, que no se diferencia del trastorno obsesivo compulsivo, en que no se presentan obsesiones ni compulsiones, a no ser que tengamos la mala pata de que la comorbilidad de este trastorno sea un trastorno obsesivo compulsivo y una personalidad obsesiva compulsiva. Ahí sí se presentarían todos estos cuadros, ¿verdad? Lo otro que me parece importante es que aquí el centro es el control. Ellos están de acuerdo con su comportamiento y no entienden muchas veces cómo afecta ese comportamiento a los demás. Y lo otro es que pueden ser como muy rígidos en sus normas morales, personales y ser como muy autocríticos. ¿Cómo podría hacerse el diagnóstico? Pues la valoración del médico se hace con respecto al estudio de los diferentes criterios que son establecidos en estas encuestas. Los médicos generalmente diagnostican este trastorno de personalidad basado en el DSM-5 que trae unos criterios diagnósticos y se necesitan algunos elementos que se tendrían en cuenta. ¿Cuáles serían? Que el paciente esté preocupado por el detalle, las reglas, los horarios, la organización, las listas, ¿sí? Lo segundo, sus intentos de hacer las cosas perfectamente que afectan, ojo, la finalización de las tareas, que se dedican tanto a la productividad y al trabajo, y ojo, no por necesidad financiera, y esto hace que descuiden otras áreas de su vida y sus amigos, que son muy concienzudos, muy exagerados, muy exigentes, muy inflexibles con respecto a los temas de valores éticos y morales, que se resisten a tirar objetos sin valor, que son reacios a delegar el trabajo, a trabajar con personas, a menos que esas personas se subyuguen y hagan exactamente lo que la persona les dice. Son reacios también a gastar el dinero con ellos mismos. Son, como se dice, muy austeros, exageradamente austeros y también a gastarles a los demás porque piensan que el dinero es algo que les va a proteger de una catástrofe en el futuro. Son muy tercos, quieren hacer las cosas a su manera y muy rígidos. Además, los síntomas deben haber comenzado pues antes de la edad adulta, o sea, estos rasgos ya se veían en la infancia y eso se fueron, y además uno debe preguntar si en la familia hay personas que tienen estas características, ¿no es cierto? El tratamiento básicamente se basa en la terapia, ya sea de corte cognitivo-comportamental, donde se tienen muy buenos resultados, también una terapia psicodinámica muy bien hecha, y en algunos casos, sobre todo cuando hay comorbilidades, es necesario administrar antidepresivos. Entonces, aquí a lo que debemos enfocarnos los especialistas es a trabajar la rigidez, la obstinación, la necesidad de control, la catastrofización que pueden interferir en la vida del paciente. Muy bien, yo creo que aquí ya queda como resumido lo que es un trastorno
de personalidad obsesivo-compulsiva, que no se olviden que el hecho de tener un trastorno, pues como ustedes ven, va a generar problemas en ellos mismos y en las familias y que posiblemente estos pacientes lleguen a consulta por otras razones. Lleguen a consulta porque están deprimidos, lleguen a la consulta porque tienen un trastorno de la conducta alimentaria, lleguen a la consulta porque tienen de pronto un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, los psiquiatras tenemos, ojo, que estar muy atentos a hacer la valoración de estos pacientes en las diferentes áreas. Tenemos que evaluar si este paciente presenta un trastorno del estado de ánimo, un trastorno del pensamiento o presenta un trastorno de consumo de sustancias psicoactivas como el trastorno dual. Recuerden que estos pacientes para tranquilizarse un poco consumen licor y esto es muy importante porque después vendría evaluar el trastorno de personalidad y ya trabajar en la parte psicoterapéutica. Espero que este material les sea de utilidad, que haya sido claro y pues sigo esperando sugerencias para que sigamos hablando de estos temas tan interesantes. Un abrazo gigante, que terminen muy bien su día. No olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita y quisiera contarles algo. Dentro de poco tiempo voy a sacar una guía práctica que se va a llamar Mujeres, Hormonas y Salud Mental y que trata de todos estos temas que atañen a la salud mental femenina que están influenciados por las hormonas. Si a alguien le interesa, pues Prónesis dentro de poco tiempo va a empezar a hablar acerca de esta guía y la publicaremos muy pronto para quien le pueda llegar a interesar. Hasta pronto y un abrazo gigante. Que estén muy bien.